comencemos por lo que pasa en su país con Evo Morales, ese atentado, entre comillas, que ha dado que hablar, no tanto por lo que uno puede ver en el video y lo que ha generado el asunto, sino por lo que ha dicho también el gobierno o la dictadura de Luis Arce, indicando que Morales cree que está en un patio de su casa y que si la policía lo detiene, él puede seguir y puede disparar y no pasa nada. ¿Cómo lee usted este acontecimiento, doctor Sánchez? Para entender esto hay que recordar el contexto en el que está Bolivia. Bolivia es una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y esa dictadura que cayó el año 2019 después de la renuncia de Evo Morales por el fraude electoral infraganti que se le descubrió, ha regresado al poder el año 2020 con la elección que hicieron y con la complicidad de todos los opositores funcionales. Básicamente 3 cosas permitieron que en Bolivia caiga el dictador, pero no la dictadura, y el año 2020 repongan la toma del poder, el control del gobierno por parte de la dictadura. La primera es que la oposición funcional, incluida la presidenta de ese momento que se puso de candidata, dividieron las opciones en 8 o 9 candidaturas para que el más del 70% del pueblo boliviano que quiere libertad, que quiere democracia y que repudia a la dictadura no pueda concentrar el voto y ganar la elección. Segundo, Evo Morales presentó como candidato a Arce Catacora, Luis Arce, que había sido durante todo el periodo de la primera etapa de la dictadura su ministro de Hacienda, responsable de la economía del país que han llevado a la quiebra, su cómplice, y lo pone de candidato para que él pueda tomar la presidencia. Y ese Luis Arce, faltando 1 o 2 semanas para la elección, tenía simplemente un poco menos del 30% de apoyo popular. Pero resulta que el día de la elección gana con cerca del 56%, un fraude completo. El otro elemento, el tercer elemento, es que la oposición no hace control electoral. Pero además de no hacer control electoral, antes de que se terminen de contar ni siquiera el 30% de los votos el día de la elección, reconocen a Arce Catacora como el ganador. O sea, Arce Catacora representa la reposición del sistema dictatorial. Y tan así es que repone la dictadura que lo primero que hace es permitir el ingreso de Evo Morales, que estaba prófugo en la Argentina, protegido por el castrochavismo de Fernández Kirchner, había estado en México, había estado en Cuba, y lo hace ingresar al país, le suspenden todos los procesos penales, criminales y acusaciones que tenía por narcotráfico, por abuso de menores, por estupro, por pedofilia, por corrupción, de la cual participaba obviamente Luis Arce como su ministro, y queda totalmente incorporado a la actividad del nuevo régimen. Entonces, a partir de ese momento, Bolivia pasa a tener un dictador en jefe, que es Evo Morales, y un dictador en ejercicio, que es Luis Arce. Y se empiezan unos meses más tarde a pelear por el botín, porque le mete la mano a todo lo que controlaba Evo Morales, obviamente como jefe de Estado Luis Arce, al tema de las aduanas, al tema del control de los empleados públicos, a la corrupción que supone la importación de diésel y gasolina, y eso quiebra el círculo de producción y en lo que está fundada la actividad de Evo Morales, que es la cocaína y el narcoestado. Porque si Evo Morales no puede manejar las aduanas, no puede reingresar el dinero para lavar la cocaína que han exportado. Si no puede controlar la importación de diésel y gasolina, no puede controlar los precursores principales para la producción de pasta base de cocaína. Si no puede manejar las aduanas y el sector de la función pública, no puede tener los precursores necesarios. Entonces se quiebra y se plantea una confrontación como entre 2 jefes que disputan una organización criminal, que eso es en verdad lo que está pasando en Bolivia. Es un error mirar Bolivia a través de las reglas de la democracia, porque es una dictadura, y es una dictadura en manos de un sistema de crimen organizado que está representado por la toma por parte de las federaciones de productores de coca y de cocaína del poder político. Y Luis Arce es uno de ellos. Entonces, ¿por qué están peleando? Están peleando primero por un botín que se ha reducido
grandemente porque han llevado al país a una crisis. Bolivia no tiene gas, no tiene dólares, no tiene reservas en el Banco Central. Están entregando a potencias extranjeras los recursos naturales, el patrimonio y la soberanía nacional. Luis Arce ha hecho varios viajes para entregar a Rusia, para entregar a China lo que son los recursos del litio boliviano y del uranio, y ha entregado el control militar a Irán, que son las 3 dictaduras extracontinentales traídas por mandato de la dictadura cubana, porque esto se produce después de que Arce y Evo Morales son convocados a La Habana. En todo caso, esta confrontación que estamos viendo hoy día se puede resumir como un choque entre 2 capos de un sistema de organización criminal que detenta el poder en Bolivia. Luis Arce, ahora que quiere ser candidato de nuevo en el sistema de dictadura electoralista el próximo año, quiere hacer valer la inhabilitación de Evo. Y Evo quiere habilitarse. Pero este es un tema en el cual los dos están primero desenvolviéndose en un ámbito totalmente delictivo. Arce ha sido no solamente el cómplice, sino el encubridor de Evo Morales, y ahora aparece acusándolo o queriendo hacer funcionar una justicia que no es justicia, que está totalmente controlada por la dictadura, pero que hoy día le sirve a Arce. Hace unos años le servía a Evo Morales. Entonces esto es una situación en la que el pueblo boliviano es víctima de una disputa en el marco del sistema delictivo que controla el poder político en Bolivia. Doctor, es impresionante cómo se parecen los dictadores. Si uno hace una comparación entre cómo se parecen los dictadores, si hace una comparación uno entre Daniel Ortega y Evo Morales, hay situaciones gravosas, y en el caso de las mujeres y las niñas están tabla, diríamos, están empatados. El tema es que estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, de este siglo, son una expansión de la dictadura cubana. Y cuando se establece una de estas dictaduras, la gente que detenta el poder, los dictadores, son todopoderosos. Van a gobernar indefinidamente, van a gobernar sin rendirle cuentas a nadie y van a tener absoluta impunidad. Entonces, cometen delitos económicos, quiebran el país y cometen todo tipo de delitos contra las personas, incluyendo los delitos sexuales. El dictador de Nicaragua, Ortega, está probadamente acusado de que ha violado a su propia hijastra, además de haber cometido otro tipo de delitos de esa naturaleza. Evo Morales, desde que asumió el gobierno, fue acusado de pederastia, de violaciones a menores. Creó un sistema que está denunciado por la prensa española y por otros medios de comunicación, de lo que llamaban las ñustitas, niñas menores de edad, 14, 15 años, que eran llevadas por los jerarcas políticos, cocaleros o dirigentes del socialismo del siglo XXI como una oferta, como una ofrenda al dictador, o cuando el dictador visitaba alguna comunidad tenían que recibirlo entregándole niñas jóvenes. Todo eso está documentado y ya estaba siendo procesado, y esos procesos que se abren el año 2019-2020 han sido suspendidos por la justicia digitada por Luis Arce, que ahora ha puesto ese sistema de justicia en el otro sentido porque quiere eliminar a Evo Morales. Los dos deberían ser procesados, pero la única manera de salvar al país y de saber la verdad de esto es volver por el camino de la democracia, que es imposible mientras este sistema delictivo, como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba, ocupe el poder político. Ya le dijo, bajo la regla de que van a gobernar indefinidamente, simulando y falsificando y haciendo fraude en elecciones. No tienen ninguna ley, ellos son la ley, acomodan. El Estado de Derecho ha desaparecido y ha sido reemplazado por el estado de indefensión, donde la gente no tiene ningún recurso para defenderse y además tienen plena impunidad. Esto que estamos viendo en Bolivia es el choque entre dos jerarcas del crimen organizado que se están amenazando con el quiebre de la impunidad de la que gozan. Ahora, pensaba también en Gaddafi, que en algún momento también se conoció que era otro abusador, ¿verdad? Que tenía hasta en su palacio tenía un lugar específico para tener a 30 mujeres recluidas y abusar de ellas. Es una cosa horrible, pues, pero los tiranos se parecen muchísimo en ese sentido, no. Y cuando terminan las dictaduras y caigan se escriba la historia de Cuba,
usted verá cómo la dictadura de Castro ha convertido a Cuba en el prostíbulo del Caribe, como la dictadura de Chávez y Maduro, además de abusos que van a aparecer ciertamente en esta materia, son los centros de la trata internacional de personas, porque esto tiene un problema muy grave que se llama trata de personas. Niñas y niños jóvenes, menores de edad, u otros incluso mayores de edad que son secuestrados, que son extorsionados, que son obligados a la prostitución y que son obligados a convertirse en mecanismos del tráfico y la producción de drogas. Hemos hecho un foro hace unas semanas en el Inter-American Institute for Democracy sobre el tema de la trata de personas, y expertas de España, de Estados Unidos, de Bolivia, que han sido premiadas por el Departamento de Estado como heroínas en la lucha contra la trata de personas, han mostrado que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, dirigidas por Cuba, operadas como base central en Cuba y en Venezuela, conectadas con Colombia, que operan en Bolivia y en Nicaragua, las que tienen redes de trata de personas con las que soportan no solamente estas iniquidades y delitos de sus dirigentes dictatoriales, sino soportan el tema referido al tráfico, a la producción de droga, convierten a estos menores en lo que se llaman mulas y los convierten en mecanismos de tráfico y los utilizan. Es gravísimo el tema de la trata de personas y está fundado básicamente en las dictaduras, porque como en la dictadura no hay derecho, no hay a quien quejarse, los pueblos están prácticamente sometidos a la voluntad del dictador, por eso es dictador, que al que abre la boca lo encarcela, lo tortura o lo mata, como sucede en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces la gente está callada y soporta todo este tipo de vejaciones. Y el Estado lo utilizan casualmente para delinquir. Doctor, usted mencionaba el tema de la indefensión, y yo escuchaba más temprano el testimonio que le dieron algunas religiosas al colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sobre cómo las amenazaban al momento de querer expulsarlas del país, o estaban encarcelados algunos, y cómo los policías le decían, ajá, ¿y a dónde te vas a ir a quejar? Si aquí el que manda es el comandante y la compañera. Entonces él le decía, voy a ir a quejarme a los derechos humanos. Si en Nicaragua no hay derechos humanos, no hay organizaciones de derechos humanos, ¿a dónde vas a ir? Y eso coincide con lo que usted señala. Hacerle creer a la gente que no hay manera de defenderse, que no hay manera de enfrentar, y hacerle entrar a la gente en un estado de decepción y de desesperanza. Es una manera de que las dictaduras, y usted lo escribía en su artículo también, dejan en indefensión a sus pueblos de manera tal que se profundice y se radicalice su régimen sin que nadie de verdad haga nada por acabar con ellos. Así es, yo he escrito esta semana sobre la situación de indefensión en la que están los pueblos sometidos a las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y es un análisis en el que empiezo describiendo lo que usted acaba de relatar, que es la indefensión. Indefensión quiere decir que no hay defensa, no hay a quien quejarse, que no hay socorro, que no hay auxilio, que no hay posibilidad alguna de asumir alguna forma de protección a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, que van desde el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad personal, de no ser agredido físicamente, de no ser objeto de trata de personas, de no ser violentado en su personalidad y en su educación, el derecho de mantenerse viviendo en el lugar donde usted quiere. O sea, ninguno de esos derechos. Las dictaduras han hecho desaparecer todos los derechos, violan todos los derechos humanos de las personas y lo hacen con la imposición de un poder absoluto. Y por eso hay que destacar este tema, estas dictaduras de crimen organizado que cometen todos los días persecución, amedrentamiento, extorsión, abusos físicos, torturas, encarcelamientos ilegales, exilios, exilian a quien quieren, expulsiones ilegales. En medio de todo eso, les roban a la gente sus recursos. Mire lo que está pasando en Cuba
¿Cómo no va a ser estado de indefensión? La dictadura deja sin corriente eléctrica, sin luz, sin ningún servicio a la población, y cuando la población reclama por eso, les dicen, ahora los vamos a meter a la cárcel. Y los apresan, y los apalean, y los torturan, y los condenan a 8 o 10 años de cárcel por reclamar servicios públicos esenciales, que son parte de los derechos humanos. Miren, en Venezuela la dictadura ha sido derrotada el 28 de julio y para mantenerse en el poder han desatado un sistema de intervención transnacional con matones de las avispas negras de Cuba, con matones de Bolivia, de Nicaragua, de los grupos Wagner, que están persiguiendo y matando a la gente. Acaba de descubrirse el cadáver de un dirigente importante venezolano que además ha sido previamente torturado y después su cadáver es expuesto y es prácticamente botado a la calle para que la gente sepa que eso le puede pasar a cualquiera, y eso se llama terrorismo de Estado, que consiste en producir crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que por ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. ¿Cómo no va a ser estado de indefensión el que vive Bolivia, donde dos jefes del grupo delictivo que detenta el poder, Evo Morales y Arce Catacora, uno utiliza, Evo Morales, los grupos de productores de coca y de cocaína y grupos irregulares armados, y el otro utiliza la manipulación del sistema del Estado, la policía, las fuerzas armadas, para chocar en una disputa que es absolutamente en el marco de lo delictivo. Y el pueblo, mientras tanto, con bloqueos, con crisis económica, con encarecimiento del costo de vida, sin combustibles, con una inseguridad absoluta. Y el que se meta en esa pelea va a ser tratado con absoluta situación, agravando la indefensión en la que están. Y Nicaragua, el estado de indefensión en Nicaragua no puede ser más grande. La gente que está viviendo en Nicaragua sabe que no se puede meter con la dictadura. Y si sabe además que si en algún momento, a nombre del comandante o a nombre de la codictadora, de la cónyuge del dictador, de la señora Rosario Murillo, se les pide, se les dice o se les exige algo, lo tienen que hacer. Empezando por el hecho de ir a marchar respaldando un régimen que no les interesa. Si quieren mantener un puesto de trabajo, tienen que hacer innombrables cuestiones que parten por apoyar una dictadura con la que obviamente no están de acuerdo, y después cuando resisten o ejercen actos de legítimo reclamo por sus derechos humanos y sus derechos fundamentales, viene el apresamiento, viene la tortura, viene la expulsión y viene el asesinato. ¿Cuántos nicaragüenses han sido muertos por esta dictadura? ¿Cuántos nicaragüenses están en el sistema de puerta giratoria? Presos un día, exiliados el otro, presos de nuevo. El último hecho notable es que el dictador de Nicaragua es sospechoso de haber mandado a matar a su propio hermano. Puede ser que ese comandante, el hermano de Ortega, haya cometido grandísimos crímenes, nadie lo quiere en Nicaragua, está bien, pero después de que dio una entrevista a Infobae, ha sido prácticamente apresado, detenido en su casa, internado y muerto, como matan el socialismo del siglo XXI. Usted cierra, doctor, su artículo con un párrafo que a mí me deja pensando, y quiero que concluyamos la entrevista también con él, porque dice: la indefensión es peor que la esclavitud. Es el sometimiento o el viacrucis testimoniado por miles de seres humanos sin derechos, sin recursos, sin opciones y sin amparo. Ojalá el mundo democrático pueda ayudar a devolverles la libertad por la que hoy luchan solos. Y ese es un punto clave, creo, doctor Sánchez, porque el mundo ve todo lo que hemos descrito y todo lo que hemos hablado en otras entrevistas que pasa en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. Y bueno, pues qué mal que está pasando eso, ¿no? Qué mala suerte. Sí, hay alguna gente que a mí me dice, ¿por qué no escribe de otra cosa? ¿Por qué sigue escribiendo el tema de las dictaduras y del socialismo? Le digo porque este es un tema candente, este es un tema lacerante. Deberíamos escribir todos los días sobre esto, porque el mecanismo para poner en evidencia y para terminar con las dictaduras es primero denunciar. No hay que renunciar, no hay que
renunciar nunca al derecho de denuncia, es señalar, este es un asesino, este es un ladrón, este es un violador, este comete trata de menores, Evo Morales es un narcotraficante, pero además es un pedófilo, etcétera, etcétera. Y lo segundo que hay que hacer es, como hay absoluta indefensión en el territorio que ocupan las dictaduras, en el territorio de Cuba, en el territorio de Venezuela, en el territorio de Bolivia, en el territorio de Nicaragua, lo que hay que hacer es internacionalizar este tema, porque leyes hay. Las leyes que, como la Convención de Palermo, aplican perfectamente este tipo de situaciones. Las leyes como la de los crímenes de lesa humanidad, de la Corte de la Haya, en base al Estatuto de Roma, aplica plenamente. Hay normas de derecho internacional que no están siendo ejecutadas, que no están siendo aplicadas como deberían, aunque hay países como la Argentina que ya han empezado con este retorno a la democracia, que tienen a aplicar aquello. Pero ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Dónde está México, que ahora se ha convertido en un sirviente de las dictaduras? ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Colombia, que en vez de ser gobiernos paradictatoriales, que están prestando sus gobiernos al encubrimiento de todos estos crímenes, deberían denunciarlos y deberían generar una fuerza que impida de una vez por todas la prosecución de estos actos criminales que, les reitero, son diarios. Y la única manera que esto cese es terminar con las dictaduras. Por eso el esfuerzo en el que hay que concentrarse, que es el de respaldar la posesión del presidente electo de Venezuela el próximo 10 de enero, porque eso va a cambiar Venezuela y va a cambiar todas las Américas. ¿Qué tan posible es eso, doctor? Absolutamente posible, porque él ha ganado una elección. Todos los países democráticos del mundo ya reconocen no solamente que ha ganado la elección, sino que lo reconocen como presidente electo. Y González Urrutia tiene que jurar el 10 de enero, ya sea en Miraflores, en Caracas, Venezuela, en el Palacio de Miraflores, ya sea en algún lugar del extranjero, para ser el presidente y ejercer la presidencia como la tiene que ejercer. Bueno, estaremos pendientes de eso, a ver qué ocurre en los siguientes meses. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, gracias por habernos acompañado en esta edición de Café con Vos. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. Un abrazo. Con mucho gusto. Saludos y felicidades, Luis.